Hola mi gente, esperando que se encuentren muy bien. Señores, hoy vamos a lanzar un nuevo proyecto que la semana pasada estuvimos en el lanzamiento oficial de este proyecto. Es un proyecto que viene a traer un concepto un poquito diferente a lo que mayormente vemos. Es un concepto que familiar, porque van a ver, o bueno, familiar no, yo le llamaría mixto, porque aquí vamos a tener unidades tipo estudio. Vamos a tener unidades tipo estudio que de verdad el metraje está muy bien, porque vemos unidades a veces tipo estudio de 30 y pico de metros, muy pequeños, pero cuando usted tiene una unidad tipo estudio de 50 y tanto de metros, eso es casi una habitación. Entonces vamos a tener unidades de una habitación, 2 habitaciones y 3 habitaciones. Entonces, así como usted ve, nosotros estamos saliendo de aquí del San Juan porque queremos mostrarle la ruta de cómo usted llegar al proyecto, porque está a tan solo 2 minutos del downtown de Bávaro. Así que yo le invito que usted se quede hasta el final. Ojo, quiero hacer una aclaración. Hay veces que veo personas que me dicen que vieron el video y me están haciendo preguntas del proyecto, o me dicen que no publique el video. Si usted no se queda hasta el final, es imposible que usted sepa si yo publiqué el video o no. Así que yo le invito para que usted vea todos los datos, dígase forma de pago, los números, demás. Yo le pido que usted se quede hasta el final. No emita un comentario si usted ve el video completo, porque entonces está siendo injusto. Le pido por favor eso como parte de nuestra comunidad. Así que recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Ok, señores, nos encontramos ahora mismo en la Barceló. A mano izquierda estamos pasando todo lo que son las plazas del downtown de Bávaro. Y estamos, este semáforo que usted ve, se puede ver, ¿verdad? Este semáforo que usted ve es ahora mismo la intersección entre la Barceló y la circunvalación, la Boulevard Turística del Este. Entonces el proyecto prácticamente desde aquí, bueno, desde aquí no se ve, pero sí está bastante cerca. Usted podrá ver el Cocobongo quizás desde el proyecto, el edificio de Cocobongo o la estructura de Cocobongo, usted la podrá ver desde el proyecto. Así que quédese hasta el final. Vamos arriba, señores. Ok, señores, nos encontramos ahora mismo. Si usted viene de Cocobongo, del downtown, usted tiene que hacer un retorno a unos 500 metros. O un poquito más. Sí. 800 o 1 kilómetro. Ok, vamos a poner entre 600 y 800 metros. Usted tiene que hacer un retorno. Y en esta comunidad, como esta área se llama City Place, es por eso que el proyecto se llama City Place. Entonces, básicamente lo que yo quiero que usted vea, yo vengo del Cocobongo, doy la vuelta en U en los primeros 600, 800 metros y automáticamente me voy a encontrar con una bomba de gas que se llama United Gas. Cruzo United Gas y automáticamente tomo este desvío y vamos entrando a lo que es esta área, que ya hay una calle que te conecta directamente a lo que es el downtown. No está asfaltada, pero es parte del plan que tienen para todos estos proyectos que están en la zona. Entonces vamos a mostrar City Place, un proyecto de verdad de luxury condos, porque de la manera que está concebida y el concepto que tiene está muy bueno, y creo que para usted tener una residencia, entonces desde aquí, si tú puedes por favor préstame la cámara, deme un momentito para yo enseñarle el Cocobongo, porque yo le dije que se veía desde aquí. Entonces déjeme ver, porque ok, aquí se ve. Entonces mírelo ahí, Cocobongo, no sé si usted logra verlo. Mire el logo de Cocobongo, mírelo ahí. Entonces, ya dicho esto, vamos entonces para City Place. Vamos arriba, mi gente. Ok, señores, entonces miren la entrada, City Place. Entonces, hermano, comencemos. Háblame un poquito sobre el proyecto, cuál es el concepto, qué es lo que quieren transmitir en primer lugar en este proyecto. Ya yo sé que tú me dijiste que va a haber varias fases. En esta primera fase son 6 edificios, donde tenemos el mixto de estudio, 1 habitación, 2 y 3 habitaciones. Mira, hace ya alrededor de 1 o 2 años, alguien que posiblemente fue uno de los propulsores y fundadores de esta zona, lo que es Punta Cana, estábamos en una reunión y hizo un comentario. Muchas personas se rieron porque lo vieron un poco jocoso, otras nos sorprendimos por la visión de esa persona.
Algo clave que él dijo es que Punta Cana, en un lapso o un periodo no mayor a 5 años. Ok, nos quedamos, hermano, en no mayor a 5 años. Te pido disculpas por los lentes, hermano. Es que está hoy fuertísimo el resplandor. Pero comentaba que él hacía ese comentario que en un periodo no mayor a 5 años, Punta Cana iba a ser el Miami del Caribe. Wow. Por el desarrollo, por las zonas comerciales. Demasiado, sí. Pero si tú, bueno, yo tengo aquí alrededor de 7 años viviendo en la zona. Yo entiendo que eso va a llegar. He visto el desarrollo que ha tenido la zona y realmente la proyección que tienen para Punta Cana, iba a decir que para Miami, la proyección que tienen para Punta Cana realmente es una muy buena visión. Pero quiero hacerle una acotación para justamente algunas personas que comentan. La gente cuando ven que uno hace un mixto o hace un match entre Florida, una comparación entre Florida o Miami con Punta Cana, piensan de una vez en edificios. Entonces yo Punta Cana no lo veo de que con grandes edificios así como Miami, porque es otro concepto. Aunque la Florida o Miami es como caribeño, ¿verdad? Esto es totalmente turístico, turístico de playa. Allá tenemos una ciudad que tiene parte turística y parte de playa, pero esto es totalmente turístico. Entonces por eso es que aquí tú no ves grandes edificaciones, es por eso. Continúa, hermano. Pero en la comparación que le estaba diciendo es porque este proyecto, como te mencionaba, viene a traer como un mix and match de lo que es la vida en la Florida. Okay. Es un proyecto, podemos llamar un tanto familiar, pero así también jovial. ¿Por qué? Porque va a mezclar lo que es un conglomerado de amenidades, como parques para parques caninos, va a tener fuente dinámica para niños, va a tener muchas áreas de esparcimiento para desde ya familia. Voy a estar dejando aquí el tema de las amenidades. Esparcimiento de familia, va a tener teatros, o sea, van a ser edificios con los primeros niveles locales comerciales. O sea, usted sale de su apartamento, puede ir a una panadería que le quede cerca, bajo su edificio, puede ir a un café, puede ir a una pizzería, tomarse un helado, frente va a tener parques, áreas verdes, o sea. No, y una de las cosas que quiero que hagamos es que cuando terminemos, porque justamente no sé si se puede ver bien, se puede apreciar bien, vamos a salir ahora un momento más para darle un paneo de lo que es, bueno, le vamos a dejar unas tomas de dron para que usted lo vea. Todo esto donde estamos actualmente es el solar, ¿verdad? Sí. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer dos cosas. Vamos a tomar la avenida que todavía no está asfaltada para que usted vea cómo se conecta con el downtown, que es lo que eventualmente cuando este proyecto esté listo, que ojo, en diciembre de este año 2023 inicia la obra, pero también se tiene como expectativa en diciembre tener un apartamento modelo. Pero póngalo que sea en enero o febrero, como mucho. Sí. Usted tenga un apartamento modelo de tal manera que cuando usted compre ahora o si compre en ese momento, pues ya usted tenga algo para ver y palpar, de tal manera que usted pueda tener una idea bastante clara. Entonces vamos a ir, después que terminemos, al downtown por la vía paralela que tiene la Boulevard Turística del Este para que usted vea qué rápido acceso tenemos a lo que es el área del downtown y del disfrute y los comercios y demás. Eso es. Entonces, hermano, vamos a salir para afuera para que entonces hablemos un poquito y la gente vea un poquito el solar. No, volvemos, entramos porque hoy el sol está fuerte. Vamos arriba. Ok, mi gente, ya estamos aquí en el solar. Se vio unos pasitos de Joel, pero eso es parte de lo que se siente behind the scene. Entonces, hermano, me decías que tenemos una serie de amenidades que voy a volver nuevamente a ponerla aquí. Entonces, háblame entonces un poquito sobre bueno, tú hablaste un poquito del concepto. Bueno, ya con las mismas imágenes la gente va a tener un poquito de idea, porque es como si fuese, no es colonial, pero es el concepto que muchas veces se vive en la zona colonial, donde hay personas que viven, bajan y entonces tienen todo lo que es la zona comercial bastante cerca y tú puedes caminar, hay un Central Park para niños. Algo que me gustó, ojo, voy a decir lo que más me gustó de este proyecto, yo no te lo había dicho. Lo que más me gustó de este proyecto es que este proyecto va a tener amenidades, ¿verdad? Para todo el que vive allí. Pero en cada edificio
va a haber un área social en el último nivel para el disfrute de cada unidad de ese edificio. Ok, let me explain to you. En el edificio 1 usted compró. En el edificio 1 ponga que hay 12 apartamentos, del 1 al 4.º nivel. En ese edificio de 12 unidades, en el último nivel, que es lo que se le llama el rooftop, usted va a tener un área social con piscina y diferentes cosas. Ahora mismo lo que me llega a la piscina no recuerdo más nada. Va a tener área de bar, área de barbecue y área de lounge. Ok, entonces, cuando usted que está en el primer nivel, que compró en el edificio 1, quiere venir y no quiere ir a las amenidades del proyecto que está a 3 minutos caminando, usted toma su ascensor, sube al rooftop y ve todo el proyecto desde el rooftop. Eso está a otro nivel. Eso sí me gustó. Y recuerda también que el diseño de los edificios son de forma escalada. O sea, como no todos son del mismo tamaño, correcto, o sea que permiten una mejor visual. Exacto, sí, porque hay edificios que sí tienen las unidades de 3 habitaciones y otros edificios que no. Entonces, los que ahora mismo no recuerdo cuáles que van a ser más altos que otros, pero sí, vienen escalados. Y eso va a ver bien chévere y ya desde ya usted está viendo el tema de las amenidades. Entonces, hermano, la primera fase, ¿para cuándo estamos entregando? La primera fase va a comprender 6 edificios. Ok. Los primeros 6 edificios y va a ser entregada en diciembre de 2025. Diciembre de 2025. Nosotros, cuando el desarrollador o el equipo de venta se reunió con nosotros le dijimos a ellos ahí mismo que sabemos que diciembre de 2025 no creemos que ellos entreguen, sino que nosotros entendemos que ellos van a entregar en mediados de 2026. Ellos insisten que sí, que va a ser en diciembre de 2025, pero nosotros hemos tomado la decisión como empresa inmobiliaria, esto no nos lo dijo nadie, esto fue un criterio propio. Como nosotros cuando le ayudamos a una persona a comprar en construcción, nos casamos con esa persona hasta que esa persona nos dé el divorcio. Nosotros nunca le damos el divorcio al cliente, al menos que sea un cliente difícil, porque hay clientes complejos, el cual nosotros entendemos que no debemos trabajar porque quizás no estamos en el mismo nivel de criterio. No estamos en el mismo nivel de criterio y para no llevarnos más, pues decidimos soltar la transacción. Ahora bien, estos clientes que sí que nos llevamos bien, que decían cliente uno que uno se lleva mal, los 99 nos llevamos bien. Entonces, cuando nosotros estamos en estos 2 años, el cliente nos envía los pagos todos los meses y nosotros somos los que le gestionamos los recibos de pago. Es un tema de que no debemos de hacerlo, pero es un tema de que lo hacemos porque entendemos que eso nos permite estar conectados con el cliente. Entonces, como quienes recibimos la presión somos nosotros cuando llegue diciembre de 2025, en documento usted va a firmar diciembre de 2025. Ahora nosotros le decimos, mira, ellos tienen de 4 a 6 meses de gracia. Entendemos que ellos van a utilizar esos 4 a 6 meses de gracia. Eso es para nosotros poder no tener una presión a cancha entera cuando la fecha se esté entregando y poder llevar la relación lo más fluida posible, porque, señores, no es tan fácil manejar 50, 60 clientes por año que uno cierre con ellos y ya usted sabe todos los años, 2024, 2025, 2026, usted va a estar con clientes todos los meses. No es nada sencillo. Entonces, primera fase, 6 edificios, diciembre 2025. Nosotros entendemos que es mediados 2026. Entonces, háblame de los precios. Bueno, los precios van a depender, o sea... no, lo que vamos a hacer es lo siguiente, espérate, porque los precios que están ahora, las unidades que están ahora, pueden que no estén disponibles cuando subamos el video. Sí, porque recuerda que estamos en preventa. Estamos en preventa, entonces, voy a dejar ahora mismo un cuadrito aquí donde va a decir el precio de los 2 estudios, el precio de los de 1, el precio de los de 2 y el precio de las 3 habitaciones. Ahora bien, algo que me gustó aquí, que sí voy a decir el precio del estudio, para por lo menos dar el ejemplo, es que los estudios valen 100.650, ¿verdad? Desde 100.650 tienen 50 y tantos de metros y con $8.000, ¿es correcto? $8.000. Con 8.000. Yo tengo que pararme porque ellos no saben lo que significa $8.000. Usted aquí con $8.000, un estudio sí, usted puede. Una televisión te vale 1.000 y cuidado. Depende de la televisión. Depende de la televisión. Claro, si es muy buena porque tú la puedes conseguir también en $500. Yo compré una recientemente de 50 y pico de pulgadas en $500. Pero si usted quiere algo bueno, tiene que... Entonces con $8.000 usted poder amueblar por completo su apartamento es un palo. Así que creo que es un proyecto que tiene muy buen precio y que también el tema del amueblado está muy bueno para el lugar donde está.
Ojo, Sí. acabe de destacar o debemos recalcar al cliente. que- Vamos a entrar para el carro, espérate. Bueno, no entremos. Sí, no. sí, entramos. Cabe recalcar, ¿te quedaste, hermano? Lo que quiero recalcar, para que el cliente tenga bien en cuenta, que esta oportunidad del paquete inmobiliario son unos precios que yo no lo he visto aquí de parte de constructoras, esos precios. Qué bueno que tú lo digas, hermano. Porque aquí al final todos sabemos, también del mobiliario, el paquete inmobiliario tienen su rejuego y también la constructora tiene su ganancia porque hay una inversión de tiempo. Correcto, correcto. Pero los precios que tiene este proyecto para el paquete inmobiliario son precios que versus la realidad, Sí. a veces son hasta increíbles, son Sí. cosas que, porque si tú me dices a mí Difícil de $8,000, yo te voy a decir, no, yo te hubiera dicho 10, 12,000, yo voy a gastar. Pero $8,000 es muy buen precio. Ojo, las unidades vienen todas con línea blanca y aire acondicionado, que eso fue algo que no mencionamos. Wow, sí, ¿verdad? A mí se me había olvidado. Entonces, aparte de que tiene la línea blanca, los aire acondicionados, por $8,000, tú tener todo un paquete mobiliario, eso es lo de estudio. Pero cabe recalcar es que para usted optar por esos precios, debe de incluir el paquete mobiliario al momento de la reserva. Al momento de la reserva. Sí, porque ya posterior a esto, el paquete mobiliario viene con precio regular, todos estos precios de preventa o de lanzamiento, entonces ya luego todo esto va a subir. Usted tiene que incluir el paquete mobiliario ahora, al momento de inicio de la transacción, porque ya posteriormente a eso sería precio regular. Adivina cuál es la ventaja de eso. Bueno, Que cuando tú vas a mueblar un apartamento que ya está listo, tú tienes que buscar $8,000 para mueblarlo. Aquí tú lo vas a pagar poco a poco. eso es. Entonces, pongamos que el apartamento vale 108,650. ¿Se puede ver aquí, verdad? Sí, 108,650. La forma de pago tú me dijiste que reservas con... $3,000, Ok, $3,000. Pero ¿cuál es la separación? 20%. Ok, el 20% son 21,730. Pongamos que usted reservó con los $3,000. Lo que usted, el completivo del 20% son 18,730 a los 15, 20 días. Correcto. Entonces, luego que usted haya completado esto, durante el proceso de construcción, usted debe de completar el 40% en cuotas, ¿verdad? Entonces, esto, usted va Dividirlo en 27. 27 cuotas, estamos hablando de 1,609, que pudiésemos hablar perfectamente con la constructora, a ver si usted, podemos hacerle un plan de pago flexible, que usted pueda quizá combinar cuotas mensuales con pagos extraordinarios. Correcto. Entonces, ya finalmente, cuando le vayan a entregar la unidad, usted busca el financiamiento del 40%. Entonces, señores, $108,000 sería la unidad ideal, quizás, o lo de una habitación, para un tema de usted ponerla a rentar. Sería muy bueno. Ojo, yo personalmente hasta la podría rentar a largo plazo, porque la ubicación que tiene, cualquier persona se te puede quedar. Pero, mientras tú me vas comentando el proyecto, vamos a mostrar a la gente lo cercano que está mientras vamos hablando y que se pueda ver la vía paralela. La que vamos a tomar no es la avenida Boulevard Turística del Este, sino la que se va a asfaltar para que usted pueda llegar lo más rápido a Coco. Es como una marginal, lo que Es le como llamamos una marginal. ¿Cómo se le dice quizá eso en inglés? Acuérdate que nuestro público es... Marginal es una vía paralela o alterna. O alterna. Pues yo tengo una señora que ella se llama Luisa y ella me dice, Javier, yo no sé ni inglés ni español. Entonces ya tú sabes, hay palabras que te las voy a tirar en inglés y hay otras que te las voy a tirar en español. Y yo, ¿cómo? Pues así no. Entonces, señores, quédese ahí, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Vamos arriba, mi gente. Ok, señores, entonces, vamos ahora a la parte comercial o a la parte donde usted puede disfrutar. Tú me dijiste que me quería hablar algo de las avenidas. Sí, algo que me gusta de las cosas, de las tantas cosas que me gustan de este proyecto es, uno, esa es la vía que sale para conectar a la autovía y esta viene siendo como la marginal, la que comentamos. Aunque de forma interna va a haber peatonal para llegar hasta lo que es la zona de downtown. Pero algo que me gusta de este proyecto es la amplitud en las calles, en las vías. Sí, sí. De forma tal que es como un bulevar. Los parqueos para visitas van a estar en la parte, digamos, de la vía. De lado y lado van a haber unas zonas para los parqueos de visita. Los parqueos de los apartamentos son soterrados. O sea, son soterrados, que eso es algo que no mencionamos. Es un apartamento, dependiendo del tipo de unidad, tiene desde 1 a 2 apartamentos asignados. Bien. Pero las vías, la amplitud que va a tener las vías, permite un buen desplazamiento de los vehículos, o sea, no va a haber entaponamiento ni nada. O sea, que todo eso son plus para el proyecto, que realmente... Y también tú me estabas comentando en otro blog que hicimos del día a día, me estabas comentando que este proyecto te ha gustado mucho porque tú lo ves
como ese Punta Cana Village, donde la gente va a querer venir a disfrutar porque habrá muchos comercios y estamos cerca de todo. Sí. Por ejemplo, ya esa calle te conecta a los restaurantes, pero no vamos a ir por aquí, que es mucho mejor. Y ya todo esto es Dolphin Explorer, aquí está Hard Rock Café, aquí vienen muchísimos proyectos. Entonces, señores, definitivamente es una muy buena opción para nosotros ponderarla. Y cuando esté listo todo esto, señores, va a ser un espectáculo. Creo y vuelvo y confirmo de que invertir es mirar, es poder apostar en el tiempo. Y usted poder tener agentes inmobiliarios que le puedan confirmar ese dato, gente que conoce la zona, que ha venido viendo el desarrollo de la misma, es lo que le podrá permitir a usted que juntos podamos hacer mejores inversiones.